Pum pa pum pum cham, 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 pum pa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Como siempre, un saludo cordial de Marga Oroz con el control de sonido de Carlos de Agüen. Hola, Carlos. Hola Isabel, hola Marga, hola a los oyentes. Y aquí, en el micrófono, Isabel Baeza. Hoy con un amigo que estuvo con nosotros pues cuando comenzaba también este programa y nos presentó uno de sus primeros trabajos en solitario, Miguel Dantar. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola a todos. En este programa la verdad es que repetimos con la gente que nos gusta y con la gente que nos presenta aquí sus trabajos, además como una cosa muy novedosa, porque yo recuerdo en aquel programa que empezabas, ahora ya estás en tu tercer trabajo en solitario, Atlántida. Así es. Sí, pues muchas gracias. Halagado me da yo, la verdad que encantado. Es el tercer trabajo, como decías, se llama Atlántida, es el primer disco autoproducido con 10 canciones y nada, ahí vamos con la música a tope. Miguel, ¿por qué primero el título? Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué Atlántida? Se eligió en el último momento, decidí en el último momento que se llamara Atlántida. Toda la clave del disco es muy narrativo, de contar historias y demás. Pensaba llamarlo, hay historias pues de todo, amores prehistóricos entre neandertales y sapiens, historias de una pulga, historias medievales, de trovadores que buscan la canción perfecta. Entonces estaba buscando un título que englobara todo. Atlántida fue de las últimas canciones que escribí y de las últimas que entraron en el repertorio del disco. Y ahora sola palabra Atlántida, como es muy de leyenda, muy de historias y tal, me parecía que envolvía bien lo que era el disco, ¿no? Que eran todo historias, muchas fabuladas, aunque hablen de temas muy comunes, muy humanos y demás, sí que son todo, es esa ficción que busca la verdad. Iremos escuchando canciones, pero yo lo que quiero es que quien lo escuche también se dé un poco cuenta desde el principio, y casi por eso hay que avisar, de que estas historias son como pequeños cuentos, cuentos que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, pero que están en un mundo imaginario, como envueltos en un papel de celofán. Sí, así es. De hecho, la imaginación juega un papel muy importante en el disco. También decía Picasso que el arte es una mentira que nos acerca a la verdad, y a veces es verdad que dentro de toda esta imaginación y de lo que somos capaces de imaginar y de crear se encierra mucha de la verdad, ¿no? Vamos a empezar con Alicia en el metro. Okay. Y escuchen con atención. Con el alma despeinada, legañas en los ojos, iba Alicia otra mañana, deshaciendo trampa antojos, el tacón contra la acera, la mirada contra el viento y al final de la escalera. Todos cuentan las monedas y ella cuenta los momentos, todos miran hacia afuera y ella mira hacia adentro. Alicia en el metro, buscando un espejo que poder atravesar. Alicia y sus miedos debajo del suelo que sujeta la ciudad. Alicia en el metro, esta Alicia que no está en el país de las maravillas, sino que está pisando el suelo. Efectivamente, la verdad, mira, una de las cosas, cómo surgen las canciones. Hace años participé dentro de un ciclo de canción de autor que llevaba una buena amiga, Kela Fauvel, desde Valencia, pero que era Pon un cantautor en tu salón. Y era un ciclo que, con esto de las dificultades de las salas y de actuar en directo, la gente ofrecía los salones de su casa por unos requisitos que tenía que tener y demás, y se organizaban conciertos. Esto fue creciendo hasta tal punto que uno de los conciertos que di fue uno en Londres y otro en Oxford. Cuando estuve en Oxford, que canté allí, fue espectacular, fue muy bonito, muy emotivo estar allí para un público 90% españoles, aunque estaba en Oxford, de la gente que estaba allí estudiando y demás. Y tuve la oportunidad, la verdad que lo pasé muy bien y pude conocer pues todas las instalaciones de la universidad, me llevaron por dentro y tal. Entonces contándome, allí dio clases Lewis Carroll y donde daba las clases. Y en esa época estaba con Alicia en el País de las Maravillas en la cabeza
Y cuando ya de vuelta a Madrid pensé, pues se me ocurrió esto de si Alicia hubiera caído en vez de en una madriguera, en una boca de metro. Hice esta especie de Alicia urbanita, ¿no? Hemos dicho que son historias diferentes. De Alicia en el metro veremos otro tipo de historias, pero yo creo que Carlos un poco quería también hablar de la música, porque a Carlos le gusta un poco siempre tocar el tema de cómo está la producción, Sí, sí, ¿no? sí. Pues sí, justo quería preguntarte eso, porque has repetido productor nada menos que de tu primer disco, es decir, del año 97 que se publicó en Polydor. Pues Has vuelto a recuperar ese productor. ¿Qué ha pasado que hayan tenido que pasar tantos años para volver a trabajar con él? bueno, en realidad, claro, han pasado un montón de años. Como decía antes, es mi tercer disco en solitario. En realidad, de los 3 discos, 2 los ha producido él. Con Miguel Ángel Collado hacía mucho que no hablábamos porque cada uno sigue sus carreras y de tal. Con estas historias de las redes sociales, la verdad que llevábamos un tiempo hablando. Miguel Ángel Collado es bueno, aparte de que es un maestro, es un músico, es un maestro. Aunque trabaja mucho en canción popular y demás, él es enormemente bueno haciendo música para imágenes y tiene un concepto narrativo, musical, espectacular. Entonces este disco, que en las letras eran tan narrativas y tan contadoras de historias, la verdad que tiré un órdago a la grande en ese momento porque digo, sí, quien lo mejor lo podría hacer era Miguel Ángel, estaba a tope de trabajo, pero se lo dije, le digo, mira, te he hecho el órdago, si lo hicieras, si tuviéramos un tiempo y tal. Y mira, al final, despacito, poquito a poco, pero creo que es la mejor manera en que podía haber quedado el disco. Y quedaron historias como esta. Hace ya varios miles de años estaba yo sacudiéndome el barro. Hacía sol, nada normal. En esta parte de Europa central vivíamos un clan de neandertales, todos muy feos pero muy formales. Míranos conversar una mañana antes de ir a cazar. Hay que ver, la vida sigue igual que ayer. Tiene que haber un más allá. Después, esta no puede ser la vida ni la tierra prometida. Siempre igual, hoy aquí, mañana allá. Sobreviviendo en soledad. Es mal, todo parece detenido, congelado por el frío. Neandertal, un viaje al pasado, pero un pasado que casi es presente, porque son historias de siempre. Historias además musicadas, curiosamente, cada una de ellas de una manera también diferente, son ritmos diferentes. Sí, así es. Como dicen, cada uno tiene su método, su historia. Yo a la hora de componer, sí que lo primero es tener la idea de lo que quiero contar y una vez que la tengo musicalmente, siempre intento pues buscar el tono y el ritmo que podría contar mejor esa historia. En este caso, esta última de Neandertal era más divertida porque en realidad tiene una parte cómica, que es una historia real. Dices tú, podría ser nuestro presente, la verdad que depende desde donde lo mires. Parece que han pasado muchos años, esta historia está basada hace 40 o 50.000 años. Para nosotros es mucho, pero depende del tiempo que lleva la Tierra y demás, tampoco es tanto, ¿no? Surge de un viaje a Atapuerca, que fui con mis padres, y allí viendo el origen de los neandertales, el heidelbergensis, tal, no sé qué. Bueno, el caso que me entró la curiosidad por los neandertales, no por nada, sino porque me dijeron que el gen pelirrojo podía venir de los neandertales, y yo que soy pelirrojo, luego no es así, ¿no? Porque ya investigué un poquillo y demás. Pero lo que es verdad es que el cruce entre los neandertales y los sapiens, que se produjo aquí en Europa hace un montón de años, me inquietó verlo desde un punto de vista cómico, decir, estos neandertales brutos o que decían que son tan feos o tal, que es como lo que nos han pintado de los neandertales, que está cambiando la imagen de los neandertales según van descubriendo más cosas, parece que eran más listos de lo que pensábamos. Pues cómo hubiera reaccionado un neandertal al ver una sapiens que viene de Europa mucho más estilizada y demás, y ese amor prehistórico es lo que intentaba expresar aquí de una manera un poco más cómica, ¿no? Más divertida.
Y de Neandertal nos vamos a un animalito que a veces es bastante molesto, la pulga. Yo era un insecto holometábolo, sencillamente un sifonáptero, perteneciente a los neópteros. Sin alas, tras una noche de mucho pasote, una mañana amanecí dormida dentro de un bote. No estaba sola, otros neópteros me acompañaban. Y todos saltaban, y yo saltaba. Y todos saltaban, y yo saltaba. Pero la tapa estaba cerrada. Tras unos días un tipo Miguel, ¿por qué justamente la pulga? Una canción que tiene un ritmo increíble, que es muy pegadiza, aunque me temo que difícil de cantar para quien la escuche. Bueno, no tanto, ¿eh? Es una canción divertida porque esto es una historia que una vez sucedió con un vecino que me preguntó a bocajarro si conocía cómo se domesticaban las pulgas. No lo sabía y me explicó que es cuando las metes dentro de un bote y lo tapas el bote, las pulgas empiezan a saltar como locas, pero claro, se dan coscorrones con la tapa del bote, hasta que, dice, poco a poco van pasando las horas y algunas ya van dejando de saltar y a los 3 días aproximadamente ya casi ninguna pulga salta porque han aprendido, entonces ya puedes quitar la tapa y ninguna salta. Y esto se aplica a psicología humana y yo que he trabajado con niños y en educación también, mucho, porque a la tercera pregunta que dices, eso es una tontería, deja de preguntar o pierdes la curiosidad y muchas veces, muchas de las ataduras que tenemos son solamente mentales. O sea, no saltamos porque pensamos que nos vamos a dar un coscorrón con una tapa que no existe. Y es un poco la historia que contaba divertida de esta pulga disidente, ¿no? Que salta del bote. He visto que para inspirarte en las canciones has hecho viajes, ¿no? Hablabas del viaje a Inglaterra, a Oxford, que ahí surgió Alicia. En el caso de Neandertal, también fue un viaje a Atapuerca. ¿Qué importancia tiene el viaje en estas canciones? Quiero decir que te has tenido que mover mucho para inspirarte. Sí, bueno, la verdad que en estos, si lo pienso, sí. No te creas que me gustaría viajar muchísimo más porque me encanta viajar, porque es donde más aprendo, pues viajando y conociendo lugares diferentes. Me gustaría viajar más, pero en estos casos sí. La verdad que muchas veces los viajes son físicos, y otras veces la imaginación es un vehículo para viajar tremendo, que también está el disco muy lleno de imaginación y de viajes que hago en mi propia cabeza o leyendo libros o sobre todo leyendo o con imaginación. Y nos vamos a ir de viaje al viaje de la uva. De la cepa a la copa, el viaje de la uva, buscando tu boca. De la raíz que aguantó el temporal, del largo invierno y del frío polar, brotó una hoja al sol. Todo volvió a empezar. Bebió la lluvia primaveral, se hizo un racimo tan estival, se defendió del pulgón y de algún volador que le quería picar. El viaje de la uva, en este viaje que hemos tenido con Miguel Dantar, un viaje por distintos ritmos, un viaje por las historias, un trabajo que hay que escuchar. Cada canción es un cuento que hay que interiorizar y saber muy bien lo que dice. Merece desde luego la pena y nos vamos de viaje a ese viaje en un mundo fantástico que es la Atlántida. Muchísimas gracias, Miguel Dantar. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y oyendo Atlántida, comenzamos este nuevo año. Felicidades para todos. Pues feliz año a todos. Hasta pronto. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Era una ciudad de luz en medio de un mar azul. Tenía un jardín grande y circular donde ella jugaba bajo el sol. Y un amanecer, todo se apagó. Nadie sabe bien
cómo sucedió, cómo pudo ser todo tan fugaz que en un santiamén se apagara el sol y cubriera el agua toda la ciudad. Y hay que ir al mar y